Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe, como siempre por su canal preferido, Venezolanas de Televisión. Hoy es lunes 31 de octubre del año 2011. Dos cosas queremos comentar antes de darle la bienvenida a nuestro invitado en la noche de hoy. En primer lugar, se cumplen 53 años de la firma del famoso Pacto de Punto Fijo. Sobre esto, más que hacer comentarios y emitir opiniones personales, queremos remitirnos a este libro que fue bautizado el día de hoy. Es un libro de la autoría del excontralor de la República Bolivariana de Venezuela, Clodosvaldo Rusián. Fue presentado hoy por su amiga, compañera de luchas, contralora encargada, Adelina González. Más de 1000 noches prisionero en la Isla del Burro, antes y después. Es una edición de la Contraloría General de la República y creemos que forma parte del legado de esa memoria del puntofijismo que tiene que ser todavía escrita y contada para las nuevas generaciones, para no repetir los errores del pasado. En segundo lugar, queremos comentarles un decreto del presidente Chávez. Órganos y entes que conforman la Administración Pública Nacional deberán erogar con cargos a las partidas presupuestarias vigentes a partir de mañana, 1 de noviembre, las cantidades correspondientes al pago de la bonificación de fin de año para la Administración Pública de la siguiente manera: 90 días de sueldo integral para funcionarias y funcionarios en servicio activo para la fecha de publicación de este decreto. A efectos de este numeral, el cálculo de la bonificación se hará con base en el sueldo integral devengado por el funcionario o funcionaria al 31 de octubre de 2011. Son 90 días de sueldo también para jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados de la Administración Pública Nacional, igualmente calculado con base en el monto de la pensión que se les haya asignado el 31 de octubre de 2011. Al personal contratado bajo el régimen laboral se le cancelará una bonificación de fin de año equivalente a 90 días de salario proporcional al número de meses completos efectivamente laborados. Esta bonificación se va a pagar, se va a cancelar en dos cuotas, en dos partes. Una primera cuota equivalente a 2/3 de la bonificación que deberá ser pagada antes del 15 de noviembre de este año y una segunda cuota equivalente a un tercio restante, al tercio restante de esta bonificación que deberá ser pagada el 1 de diciembre de este año. Este es un decreto presidencial, decreto del presidente Chávez. Es noticia el día de hoy, va a ser noticia sin duda el día de mañana. Esta decisión del presidente Chávez de la cancelación primero, el garantizar los recursos para la cancelación de los aguinaldos para las trabajadoras y los trabajadores de la Administración Pública Nacional, jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados. Y en segundo lugar, esta distribución en dos cuotas. La primera cuota, como lo comentábamos, en los primeros 15 días de noviembre, y la segunda cuota el 1 de diciembre de este año. Hechos estos comentarios, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado en la noche de hoy, que nos va a aclarar muchas dudas con respecto a los anuncios que hiciera el presidente Chávez el día de ayer desde el estado Aragua. Es el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, Juan Carlos Loyo. Bienvenido, ministro. Buenas noches, Vanessa. Gracias por estar aquí. Además nos está comentando que está llegando del estado Apure también, sí, de otras tareas. Así Bienvenido nuevamente, ministro. Fíjese, el presidente Chávez dice que se toma la decisión de la adquisición forzosa, además con pago de justa indemnización, fue muy claro en los términos que utilizó, de los bienes de la empresa Agroflora en nuestro país. ¿Por qué se llega a esa decisión? ¿Solamente por el comentario que hacía el presidente Chávez ayer? ¿Porque la empresa pedía una indemnización en dólares? ¿Hay otras razones? Fíjate, primero, bueno, buenas noches a todos. Primero un contexto rápidamente, sí, que es sumamente importante, que es la famosa compañía Westlake Group, la compañía inglesa conocida en Venezuela o registrada en Venezuela como la compañía Agroflora. Es una transnacional que en nuestro país venía ocupando 290.000 hectáreas. ¿En varios estados? Concentrados en el estado Apure, Guárico y Falcón, esencialmente concentrados en el estado Apure como tal. De hecho, en el estado Apure son cerca de 274.000. Para que el habitante o los compañeros, los compatriotas de las ciudades se saquen una idea, el tamaño de una ciudad como Londres es de 170.000 hectáreas. Es decir, es como tener una ciudad como esa, una ciudad y media, metida en el territorio nacional.
De hace varios años el presidente venía insistiendo en una medida de soberanía, en una medida de justicia, en una medida para apuntalar lo que es la producción nacional. En ese sentido... ¿Qué había en estas tierras, en estas 290? Allí ellos tienen un desarrollo de ganadería. Estamos hablando en los 3 estados, estamos hablando un equivalente a 130.000 animales que se encuentran allí, básicamente ganadería dedicada a la cárnica, raza esencialmente Brahma, razas Nerol, son razas dedicadas a lo que es la producción de carne para nuestro país. En ese sentido, la medida se toma luego de todo un antecedente. El primero de ellos, recordemos que hace 5 años ocurrió una primera operación de rescate de tierra y de justa indemnización, el antiguo San Pablo Paeño, 42.800 hectáreas. Y hoy el José Cornelio Muñoz, por cierto, perfecto ejemplo de lo que podemos mostrar de los logros de la revolución en manos ahora de estas tierras nacionalizadas. Es decir, la decisión se toma para tomar las tierras para ponerlas a producir con otros criterios. En función como eje fundamental, como pilar fundamental de un plan nacional de ganadería necesario para nuestro país y de largo alcance de aquí al 2030 con una serie de metas que más adelante podemos mencionar. ¿Las negociaciones se hicieron en buenos términos en la primera Sí, en principio hemos estado trabajando, discutiendo, se hicieron los avalúos, se hicieron el justiprecio, el gobierno bolivariano de manera bien responsable presentó una oferta la cual fue aceptada. ¿Dónde estuvo la piedra de tranca? Como lo señaló el comandante presidente el día de ayer, efectivamente la empresa señala que se le pague, que se cancele en moneda internacional, en moneda extranjera, en este caso en el dólar, y eso finalmente obligó. ¿Cuál es la cantidad del acuerdo, ministro? Disculpe, ¿a qué acuerdo se llegó en cuanto a monto? Estamos hablando de una indemnización por todo lo que es el valor de mejoras y bienhechuría, animales, etcétera, 274 millones de bolívares fuertes. 274 millones de bolívares que la empresa estaba pidiendo que se le cancelara equivalente en dólares. Exactamente, que fueran creados en dólares. Ahí fuimos bien claros y en varias negociaciones que esto no es así una tarea que nosotros le hemos otorgado a otros equipos, la hemos asumido de manera bien responsable, le decíamos que el gobierno bolivariano ha respetado en todos los casos todo lo que son los avalúos, justiprecio. Ahora, ¿dónde está la piedra de tranca? Que ninguna empresa transnacional, y bueno, nadie puede llegar y colocarle al gobierno, exigirle al gobierno unas cláusulas especiales. Eso es algo que no se discute, eso es algo que en cualquier país del mundo no se transa la soberanía. Bueno, en cualquier país del mundo que se respete la soberanía nacional. El problema no fue el monto, ministro, ratificamos. Sí, es decir, el monto hubo acuerdo por parte de la empresa. Exactamente. El problema era en qué moneda se hacía la transacción. Sí, en la exigencia de que la moneda fuera en moneda extranjera. Dimos un buen compás de diálogo, dimos un buen compás, un espacio para la conversación y bueno, ya en vista de que tenemos que lanzar el Plan Nacional de Ganadería, se le presenta la situación al presidente y el presidente muy conocedor y además, ¿quién más que él que conoce el expediente de la compañía inglesa de hace mucho tiempo, ordena una medida de recuperación inmediata y adquisición forzosa? ¿Alcance de esa medida? ¿Qué implica esto en los hechos? Implica de inmediato que asume el gobierno bolivariano el control total de todas las operaciones que se llevan a cabo a través de esta transnacional. Que no lo tenía el gobierno nacional. Teníamos presencia, teníamos gerencia conjunta hasta este momento. Es decir, teníamos una presencia en cada uno de los actos de los equipos técnicos por parte del Ministerio de Agricultura y Tierra, pero obviamente esta medida viene a ratificar el carácter de la soberanía nacional. ¿Cuántos actos son en total, vistos así? Son 12 actos en total. 12 actos entre los 3 estados. Exactamente. Entre Apure, Guárico y Falcón. Y Falcón, así es. Ok, 12 actos. Entonces, a partir de hoy empieza la administración por parte del Estado. Sí, de hecho, podemos reportar en este momento, bueno, yo vengo llegando específicamente del Estado Apure, ya en cada uno de los actos hay un equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Tierra, un equipo calificado, y mañana a partir de las 6 de la mañana comienza el proceso normal de notificación en el marco de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, de notificación de la medida de rescate de nuestra ocupación que ya venía desarrollándose y sobre todo, y es un componente que queremos afirmar, más que nadie es el gobierno bolivariano el que quiere seguir apuntalando y ahora explotar de manera sustentable para todo el país lo que es la ganadería y el avance que allí se tiene. Ubiquémonos rápidamente, estamos hablando de una empresa que desde 1909, que fue cuando llegaron acá y hicieron un proceso no solamente en Venezuela, lo hicieron en Australia, lo hicieron en otras partes del mundo, fueron adquiriendo tierras, obviamente con el favor de los gobiernos de turno. A partir de allí ha entrado en un proceso de explotación de lo que es la ganadería, de ingresos que se llevan y que van directamente al exterior.
A partir de este momento... ¿Estaban ilegalmente ocupando el territorio venezolano? No podemos decir que estaban ilegalmente, no podemos afirmar porque de hecho fuera una condición de ilegalidad, exactamente, fuera una condición de ilegalidad, obviamente la ley está peor la de otro. Lo que sí está claro es que las tierras son propiedad de la nación. Aquí estamos hablando de las grandes extensiones de Apure, donde en cantidad de veces nosotros hemos hecho los debates legales, históricos, que ha evidenciado que son tierra de la nación. Le consultamos dos cositas antes de pasar al plan que se propone el Estado venezolano para esto. ¿Se mantiene el precio, con la decisión del presidente Chávez, se mantiene el precio de 274 millones de bolívares? Sí, como no se mantiene. Es decir, no hay cambio en este momento. No hay ninguna variación en ese sentido. ¿Qué reacciones ha habido el día de hoy? Que usted tenga conocimiento, se han comunicado con usted por parte de la empresa. Cuando yo digo lo de la transnacional, lo digo de manera bien literal, ¿no? Y aprovecho para decirlo, en este momento en los actos están los trabajadores, están los encargados, está inclusive un personal a nivel gerencial. Todos son trabajadores o empleados. Inclusive la gran mayoría nosotros queremos que continúe en cada una de esas actividades, eso sí, redefiniendo ahora sí en función para el pueblo y ya podemos explicarlo eso con mucho detalle. Ahora, la empresa como tal tiene su sede en Londres, tiene su sede fuera de Venezuela, tiene su sede fuera del país. Ya ellos el año pasado, hace un par de años, cuando se llevó a cabo la medida en José Cornelio Muñoz, ellos habían demandado a la nación a través de estos mecanismos internacionales. O sea que lo que creemos que, mira, no hay manera de que se haya una oposición ni que haya una posición crítica, y yo confío de verdad particularmente que se lleve en sano juicio, en mucho acuerdo esto, porque es una medida de soberanía, es una medida... la vía del diálogo Por supuesto, en todo momento, además que es una orden del presidente en todo momento. Mire, tú puedes ser duro y recto con el ejercicio de la soberanía nacional y hacer la vez cortés. Y ese sentido es una práctica. ¿Cree que ha sido cortés el Estado venezolano? Totalmente ha sido, sobre todo cortés en qué sentido, apegado a las leyes, a la ley de tierra y de desarrollo agrario. Bueno, podríamos decir primero a la Constitución de la República Bolivariana, obviamente, apegado a la ley de la seguridad y soberanía agroalimentaria y ahora la necesidad de ejercer la soberanía plena sobre esta empresa. Por lo que nos cuenta, entonces, no ha habido reacción el día de hoy, que usted tenga conocimiento. Vengo de Apure, dejo el altar, así que llegué a Apure y me vine enseguida. La revisión de agencias de noticias, agencias internacionales de noticias, no vimos ninguna respuesta reacción. Hasta este momento. No quiere decir que no haya ocurrido. Claro. Ministro, por favor. Ahora sí vamos entonces con el plan que quiere desarrollar el Estado venezolano en esas 290.000 hectáreas. Ahí entramos en un análisis muy interesante. Primero, de entrada, la característica de la ganadería en Venezuela, sobre todo para nuestros pequeños y medianos productores, es la siguiente. Tenemos un alto porcentaje de nuestros campesinos dedicados a la actividad ganadera, podríamos decir un 75%, cuya característica es esa. Es un campesino que históricamente nunca tuvo acceso a la tecnología, nunca tuvo acceso a las condiciones de mejora de su fondo, nunca ha tenido acceso a una mejor genética, nunca ha tenido acceso al financiamiento. Esa es nuestra historia de lo que ha sido un modelo agrícola establecido en el pasado. Además no es diagnóstico nuestro, diagnóstico de todas las revisiones que podamos hacer serias al respecto. A partir de la llegada del gobierno bolivariano comienza una estrategia de apuntalar, primero a través del acceso al financiamiento, luego al acceso a la maquinaria agrícola, luego la posibilidad de que ese pequeño campesino se oriente, se integre, se organice con otros, de forma tal de respetando cada quien sus espacios de tierra, pero socializando otros medios de producción. Hoy lo que se plantea con el Plan Nacional de Ganadería es, en primer lugar, tener un productor donde desde el principio haya una estrategia de acompañamiento integral, allí de la mano a él. ¿Para qué? Para la mejora de las labores culturales, de las labores de trabajo dentro de su fondo. Ya nosotros tenemos experticia, por ejemplo, con empresas nuestras, donde solo el acompañamiento, que es cómo rotar mejor entre potreros, cómo los animales alimentarlos, tener una buena suplementación alimentaria, tenemos crecimiento de los índices de productividad y de rendimiento. Otro elemento clave para lo cual Agroflora se integra al grupo de empresas que han sido rescatadas en servicio del pueblo venezolano es que esa genética va a ser la genética clave para el desarrollo de la ganadería cárnica en nuestro país. ¿Se van a mantener igual como 12 haciendas? Sí, la idea es que en principio en una primera etapa se mantiene la estructura organizativa que se tiene, solo que entra una diferencia importante. Ya no se trata del que pueda pagar la genética, ya se trata de conformar la
red de productores allí mismo en Achagua, ahí mismo en las zonas de Apure de mayor influencia, esos pequeños productores que nunca habían tenido acceso a un rebaño de buena calidad y ahora van a tener acceso a una distribución de animales y a animales, lo que llaman en el término, en los argot técnicos, el F1, que son animales de alto valor genético como tal. ¿Cuál sería la figura entonces del Estado allí? ¿Va a fomentar pequeñas unidades de producción? No, recordemos que estamos hablando de una ocupación que existe a los alrededores. Es como que tú tuvieses, ¿cuál es la Venezuela agraria que nosotros heredamos? Una cantidad de pequeños productores y en el medio de ellos grandes latifundios. Se recuperan los latifundios y comienza un proceso organizativo de esos pequeños productores. ¿Para qué? Para que accedan ahorita a un financiamiento, y aprovecho a anunciar, a finales de este mes comienza el Plan Nacional de Ganadería, el programa de financiamiento. La idea es que un pequeño productor reciba un estipendio para el acondicionamiento de su fondo. ¿Qué vas a acomodar? Voy a acomodar el potrero, voy a acomodar la cerca, voy a acomodar las condiciones de la manga. Eso para los pequeños que están alrededor. Pequeños y medianos productores. Y la gran extensión de tierra que en este momento... Eso es latifundio que tenemos que seguir combatiendo, porque indudablemente... No, la gran extensión de tierra, en este caso, hablando de las tierras de la recuperadas. Compañía inglesa, las recuperadas. En estas empresas recuperadas es precisamente donde nosotros, con la gerencia socialista, y esto a pesar que le duelen a algunos, es la gerencia en manos del socialismo, es que se ha podido apuntalar un proceso productivo superior. Yo voy a poner un ejemplo. Por eso se mantienen las 12 fincas, claro, como unidades productivas. Sí, por supuesto. Serían 12 unidades productivas. Claro, pero integradas en un sistema. Ojo, claro, integradas en un sistema en este sentido. Yo te pongo un ejemplo de lo que es... Pero en manos del Estado. En manos del Estado, lo que es este modelo. Caso José Cornelio Muñoz, el antiguo San Pablo Paeño. 42.800 hectáreas, no sé si aquí con la maquinita pueden apuntalarse, a unos indicadores básicos que nosotros llevamos. Cuando se recibió ese dato tenían 5.013 animales, 5.013 animales, si se puede apuntalar acá, creo que no por el brillo. Hoy... Están tratando los muchachos. Sí, hoy tiene 12.555 animales en manos de gerencia de compatriotas, de gente con la visión de construir allí el injerto socialista. ¿Cómo funciona el injerto socialista? Estos animales no es para engordar los grandes mataderos o para darle acceso al gran productor. Estos animales son los que se le entregan a los pequeños productores que además vienen con un programa de acondicionamiento de su fondo y con ese rebaño que él recibe permite el crecimiento de su propio rebaño. En esas 290.000 hectáreas, la meta es tener ¿cuántas cabezas de ganado en cuánto tiempo? La idea en principio es que nosotros logremos superar de inmediato el porcentaje que ellos tienen. Ellos tienen en este caso 130.000 animales. Nosotros podemos llegar allí fácilmente a la posibilidad de un animal por, la relación es por cada hectárea, por lo menos medio animal, o vamos a verlo viceversa, un animal por cada 0.5 hectáreas, que es la valoración. ¿Qué nos permitiría eso? Incrementar de 130.000 animales a aproximadamente un 30-40% superior que está allí. Obviamente, ¿cómo lo haríamos? ¿Tiempo piensa usted que es viable? A la vuelta de un año, porque, y aquí quiero centrarme rápidamente en lo que es esa valoración. 30-40% más en un año. Me quiero centrarme en las valoraciones. ¿Por qué afirmamos que es posible una estrategia en este preciso momento? A pesar que la ganadería, las inversiones en ganadería son inversiones de largo plazo, nosotros estamos entrando justo en el momento en donde podemos empezar a hacer acondicionamiento de pasto, mejoras en la infraestructura, podemos apuntalar en mayor medida la genética que ahí lleva, incluir los avances en los centros genéticos que ha construido el gobierno bolivariano, como el caso del Centro Genético Florentino, y de esa manera alcanzar un porcentaje, mejoras en los índices de preñez, mejora en los índices, inclusive cuando digo me preñez, significa la reproducción que llevan los animales y por ende mejora el rebaño. Y otro elemento que la compañía inglesa allí no había abordado es la posibilidad de incrementar sustancialmente el rebaño bufalino. Acuérdense que... ¿Hay rebaño bufalino en este momento? Sí, hay un rebaño bufalino, pero muy temeroso, ¿no? Nosotros creemos que pueden incrementarse más, sobre todo por las características de los suelos que ahí está. ¿En cuánto más? Esas 130.000 cabezas de ganado actualmente son entre bufalino
Sí, mayormente es ganado Vacuno, bovino. ¿no? Bovino. Exactamente, ganado bovino como tal. Una pequeña parte, tal vez menos del 10%, está considerado en el caso de ganadería bufalina. ¿La meta es llevarlo a cuánto, la ganadería En el caso de la bufalina? ganadería bufalina, también establecer una meta de crecimiento de un 30%. Obviamente ahí tenemos que adquirir los vientres y el rebaño. Claro. Y obviamente aquí entra a jugar parte. Miren, a veces el tema de la agricultura, explicarlo, la gente se casa de grandes enunciados que son fácilmente vendibles. Y es un sistema complejo. Yo ahorita te conecto con un tema internacional. Gracias a los acuerdos del comandante presidente, de la revolución, con países hermanos como Brasil, por ejemplo, nosotros estamos trayendo también de la mejor genética. O sea, que combinamos nuestra buena genética con otra genética. Combinamos nuestro rebaño con el mejor rebaño. Y de esa manera se potencia la posibilidad real de un plan a largo plazo que rompa lo que era esa herencia del pasado de lo que era la agricultura. ¿Se va a hacer aquí, ministro? Es decir, Sí, ¿cómo no? se va a aprovechar con base en los Sí, convenios señor. internacionales para traer ganados de Brasil, ¿sería? Sí, en este caso ganadería bufalina, que es donde estamos llevando a cabo los análisis técnicos en este momento en el propio Brasil. ¿Hay algún plazo para el pago con la empresa? Bueno, sí, evidentemente la ley estipula unos tiempos, ¿no? Nosotros entramos ahorita en un proceso en el cual ratificamos. Déjame dejar algunos mensajes bien claros. Ratificamos la vía del diálogo, ratificamos la vía de la conversación, del pago como tal. La empresa, esta transnacional, una vez que reciba su pago en bolívares, tendrá que hacer todo lo que es las leyes venezolanas estipulan para hacer su cambio en dólares, o sea, todo apegado al tema de la ley. Insistir mucho en la plena estabilidad. ¿En qué va a notar la No, diferencia? rapidito la esto gente? porque sí tengo que apuntalarlo, Por favor. porque es la preocupación que me apure. La estabilidad completa de los trabajadores. ¿Cuántas Nosotros personas son? a todos los fondos donde hemos ingresado hay una plena estabilidad y además mejora sustancial de los trabajadores. Los trabajadores, si comenzamos a hacer el censo mañana, un censo bien detallado, sobre todo las condiciones sociales, las condiciones laborales y además la incorporación de ellos a este proceso, ya no como un trabajador más, sino como parte importante del proceso productivo. Le preguntábamos en este caso por las ventajas para la población. Quienes lo están escuchando en este momento, que a lo mejor reciben los argumentos en contra, que seguramente va a esgrimir la transnacional en este caso, o distintos factores de oposición en el país, ¿en qué nos vamos a beneficiar las venezolanas y los venezolanos de esta recuperación? Mira, hay que remontarse entonces inmediatamente a lo que era la Venezuela de hace 8, 9, 10 años. Una Venezuela donde el consumo per cápita de carne alcanzaba apenas 18, 19 kilos por persona. La carne considerada un componente de clase alta, de clases A y B, solamente como acceso. Hoy el consumo carne de Venezuela está aproximadamente 25 kilogramos por persona. Estamos hablando sobre todo de carne bovina, sin incluir lo que es el consumo de pollo y otras proteínas animales. Gracias a que ha habido ese incremento sustancial en la ingesta del venezolano, dos factores. La recuperación de los salarios reales. Cuando tú proyectas el consumo de carne, proyectas el salario real, ves que a medida que se incrementa hay una mejoría. Pero además, a que ahora se democratice el consumo. Nosotros llevamos un monitoreo muy detallado de los animales que reciben los mataderos y de los mataderos que van directamente a los mercados municipales, los abastos, la propia red en manos del gobierno bolivariano que operan los compañeros del Ministerio de Alimentación, de forma tal que le llegue la carne al venezolano. Allí es donde en este momento hemos estado focalizando muy bien. ¿Por qué? Por todo el componente especulativo que hay en la cadena de comercialización. ¿Qué nos permite el control de agroflora junto con las demás tierras que ha recuperado la nación? Tener una base de producción que siga apuntalando el crecimiento del beneficio nacional. El beneficio nacional, y aquí mucha gente... ¿Se ha calculado en cuánto podría reducirse la importación de carne? Nosotros estamos, y aquí cifras sacadas uno a uno, y el tema del debate de las cifras, lastimosamente, termina siendo un debate que lo manipulan muchísimo en cualquier medida. 65% del consumo nacional de carne es de origen de beneficio nacional. Nosotros importamos un 35 y un 40%, dado el crecimiento importante del consumo que hemos tenido en Venezuela. Con esta el beneficio nacional se ha incrementado en un 53%, es decir, lo que se beneficiaba en 1998 a lo que se beneficia ahorita. Con esta recuperación, la idea es que en el Plan Nacional de Ganadería, en el 2020, planteemos la posibilidad real del consumo en manos, todo beneficio nacional.
Es decir, que nosotros desarrollemos la potencialidad de nuestra ganadería. Nosotros hemos estado creciendo en el marco de la revolución aproximadamente un 3%. Creemos que eso puede llevarse hasta un 5%, mejorando indicadores base. ¿Cuáles? El número de vacas que terminan preñadas, pasar de la preñez que la tenemos en un 60% a llevarlo un 75%, pasar a todos los que son las mejores suplementarias, de forma tal que un campesino pueda darle alimento en buena calidad a sus animales y agarren mayor peso, y así se vayan mejorando todos los indicadores de productividad. Hace rato tenemos que hacer la pausa, ministro, pero queríamos cerrar por lo menos esta parte para poder pasar a otros anuncios que hizo el presidente Chávez el día de ayer. La recuperación de casi 14.000 hectáreas en el eje Aragua-Carabobo, y allí también hizo mucho énfasis en las tierras cercanas, colindantes al embalse de Suata, que de hecho cuando lo llamó usted estaba allí en ese momento, para que nos detalle qué se va a hacer, que el presidente insistió mucho en que se va a respetar a los pequeños productores de la zona, cuál es el plan para ellas y para ellos. Hacemos una pausa, en minutos regresamos.